nuevamente los saludamos desde el Banco de la República en esta alianza que hemos realizado con la Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre con motivo de los 50 años y con el Museo Zenú de Arte Contemporáneo de Montería, que también se encuentra cumpliendo en este año sus 15 años de labores. Entonces, es un gusto para nosotros poder estar desarrollando este seminario que hemos denominado Reflexiones sobre el arte en el Caribe colombiano, arte y academia en tiempos de pandemia. Hemos estado haciendo un trasegar por unos temas interesantísimos. Estuvimos con Isabel Ramírez el viernes 14, cómo fortalecer desde lo local, desde la aldea, el arte y la investigación en los procesos creativos del Caribe colombiano. Fue el tema que tratamos con Isabel. Posteriormente, el martes 18, tuvimos la oportunidad de compartir con Haider Orsini las nuevas plataformas para la circulación del arte en el Caribe, de la digestión a la gestión, ¿cierto, Cristo? Sí, Un señor. poco el tema también que estaba allí. Muy interesante esta charla que tuvimos con Haider. Y por supuesto, hoy vamos a continuar en la misma línea. Tenemos a Cristo Hoyos, nuestro moderador invitado, y también tenemos el invitado del día de hoy, Néstor Martínez, Panorama Artístico en el Caribe Colombiano. Néstor es artista visual, curador y profesor de la Universidad del Atlántico, maestro en artes plásticas, especialista en educación artística, magíster en educación, con un amplio reconocimiento en la labor curatorial. Se ha desempeñado como director del programa de artes plásticas y secretario académico de la Facultad de Bellas Artes, director del programa de artes plásticas, como lo mencionaba, director de la Galería de Arte, la Escuela de la Universidad del Atlántico, así como para académico para programas de artes plásticas. Tenemos una hoja de vida impecable y por supuesto que no voy a alargarme mucho más, solamente darle la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos en esta travesía que hemos hecho durante estos días e invitarlos a que escuchemos muy atentamente y que preparemos nuestras intervenciones, nuestras preguntas, nuestras inquietudes para el final de la charla. Muchas gracias, bienvenidos Néstor y Cristo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, al banco, muchas gracias por la plataforma, por la invitación, y yo quiero darle la bienvenida muy especial a nuestro apreciado amigo Néstor Martínez Celis. Creo, sin lugar a duda y a no equivocarme, que Néstor es de las personas que, además de su hoja de vida, ha tenido una experiencia y ha tenido ese privilegio de entrar al arte de una región como el Caribe colombiano, a pesar de toda su heterogeneidad y desde unos ángulos y desde unas perspectivas que le dan a él la autoridad para que esta noche nos dé algunas guías o nos muestre algunos indicios de cómo son esas manifestaciones artísticas en el Caribe colombiano en las 2 últimas décadas, en el momento más actual y contemporáneo, y vamos a tocar varios temas, varios aspectos, varios panoramas y escenarios que van a tener que ver con el profesionalismo, con la formación primero que todo, aprovechar que él es un académico, primero con la formación, luego con ya la profesionalización y luego con ese medio en que debe ser clave para el desarrollo del artista en el Caribe colombiano. Así que, Néstor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación desde el banco, desde la Escuela de Sucre de Bellas Artes, desde el MUSAC de Montería, y queremos aprovecharte para toda este segmento ávido de entender estas circunstancias en las que nos venimos desarrollando. Primero, yo sí considero que para ese orden el punto principal va a ser esa mirada
al arte de una región. Y podríamos iniciar por la parte académica y formativa. Y tú sí que eres autoridad desde la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla para que nos ilustres al respecto. Primero, ¿qué población, qué porcentajes, qué tanto interés con relación a las demás disciplinas miras tú en el campo de la formación artística para el Caribe, siendo pues Barranquilla la escuela, digámoslo así, la Escuela de Bellas Artes en la capital de lo que sería el Caribe colombiano? Bien, buenas noches a todos. Primero que todo, por supuesto, darle mis agradecimientos a Edwin, al Banco de la República de Sincelejo por la invitación. Cristo, gracias por estar aquí conmigo, interlocutando. Un saludo muy especial para ti, un abrazo para el Museo, el MUSAC de Montería, y un saludo para los compañeros allá de la Escuela de Bellas Artes de Sucre. Bueno, si hacemos una mirada un tanto geopolítica, podríamos decir que la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla es como, yo diría como el que jalona, la que jalona, ¿sí? Todas estas dinámicas de arte en el Caribe colombiano, sobre todo en los aspectos de formación artística. Lamentablemente, en el Caribe colombiano solamente hay dos programas, ¿sí? Tradicionales de formación en artes plásticas, que son la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla y la Escuela de Bellas Artes de Cartagena. En Barranquilla uno sabe que congrega gran parte de todos aquellos aspirantes a artistas del Caribe colombiano. Si uno mira dentro de un grupo de aspirantes, cuáles son los lugares de procedencia, nos vamos a encontrar que hayan estudiado gente de Santa Marta, de Bolívar, del mismo Sucre también, en fin, de todo, prácticamente todos los departamentos de la costa atlántica. Esa es una característica. La otra es que se concentra del grupo de aspirantes a la carrera de artes plásticas. Hay una buena concentración hasta el punto que últimamente hemos visto que si comparamos con los 5 programas de artes que tiene la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Atlántico, los números de aspirantes a ingresar a la carrera han subido mucho en comparación con el número de aspirantes de las otras carreras artísticas. Y hasta el punto, siempre habíamos estado en segundo lugar o en tercer lugar en relación con música. Y en estos últimos años hemos hasta superado en el número de jóvenes que quieren ser artistas de la música o artistas de la plástica, y a veces hemos superado los números. Eso nos quiere decir a nosotros que existe una gran afluencia y un gran interés de gran parte de la juventud, primero por las artes y en segundo lugar por las artes plásticas en concreto. Pero tenemos una dificultad. Y es que la Universidad Atlántico solamente acepta alrededor de 28 estudiantes para el primer semestre. Y es un grupo nada más. No ha hecho es decir, en la Universidad Atlántico no se ha visto todavía o no se ha hecho el estudio para que ingresen 2 grupos, ¿sí?, al primer semestre. Pero ya se ha planteado, ya está la inquietud, es más, se han mostrado los guarismos, las estadísticas, y parece ser que para allá vamos. Bien, de esos 28, para seguir la pregunta tuya, Cristo, de esos 28 estudiantes que normalmente a veces entran 30, a veces 26, en fin, ahí hay una variabilidad, pero muy pequeña. Pero en relación con esos 28, en este semestre, por ejemplo, que ya estamos terminando, ingresaron 29. Sí. De esos 28 estudiantes, el programa se encarga de ser como un filtro, y un filtro no riguroso porque realmente hay bastante flexibilidad en el programa. Es un filtro en el cual el joven se va dando cuenta si realmente su proyección de vida, su proyecto de vida va a ser
en el arte o no va a ser en el arte. Porque una cosa es pensarlo de pronto desde el punto de vista de cierto romanticismo, de querer ser artista, porque bueno, fulano de tal es artista y lo conozco, o porque me vi una película y el artista me gustó cómo vivía, o algunas lecturas que tiene del pasado, por ejemplo, y entonces se encuentran con ciertas biografías de algunos artistas, algunas veces noveladas, ¿sí? Y entonces se le presenta la inquietud de ser artista. Y el hecho de ir estudiando y de ir viviendo, de ir vivenciando eso de ser artista, para algunos jóvenes realmente parece que no fructifica. Entonces algunos van desertando del programa de artes plásticas y a veces nos quedamos con unas estadísticas de que de esos 28 iniciales, a trabajo de grado llegan unos 10, 12 estudiantes. Decir que unos 18 estudiantes se quedaron en el transcurso de eso. Y de esos 10 o 12 estudiantes que logran llegar a trabajo de grado, entonces se gradúan en el mismo momento, se gradúan 8, ¿sí? Algunos se van quedando, ¿sí? Y después, 1 o 2 años después, se logran graduar. Pero de esos 8, sí, tenemos también estadísticas que en los primeros 5 años, solamente unos 3 o 4 estudiantes se quedan produciendo arte de manera continua. De tal manera que si nosotros comparamos en nombres y cómo circula la obra de un artista, nos damos cuenta que en los primeros 10 años de haber egresado del artista, solamente hay 2 artistas activos. 2 artistas activos. Para no meternos en otras sendas más profundas, y es hablar de calidad de la obra artística o de trascendencia de la misma. Bien, eso nos dice a nosotros que la cantidad de artistas profesionales que existe en el Caribe colombiano es bastante inferior a el número de población que tiene toda la región. Esta es una región bastante amplia, bastante grande. Tenemos 8 departamentos y alcanzamos casi los 12 millones de habitantes, según los últimos números que estuve leyendo. Y eso hace que realmente de 11, 12 millones de habitantes, ¿cuántos artistas profesionales tenemos en las artes plásticas? Realmente muy poco, realmente es muy poco. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos justamente a nivel de sociedad del Caribe colombiano para producir mucho más artistas profesionales? Es la gran pregunta, es la gran inquietud. Pregunta gruesa, Cristo. Pero para el público que nos está escuchando, Néstor, esto nos da una idea, por supuesto, muy concreta lo que nos has dicho, pero para quienes nos están escuchando, podríamos analizar un par de factores que pueden influir y que de alguna forma esperamos superar, por supuesto. Si bien las escuelas conocidas son Barranquilla, Santa Marta por tradición, también tenemos la escuela, me imagino que con las complejidades propias de la subregión, que es la Escuela de Bellas Artes de Sincelejo, y tenemos otros espacios de educación superior en arte que no son solamente de artes plásticas, pero que en algún momento, por ejemplo, en la Universidad del Magdalena, cuando se tenía la carrera de cine, por ejemplo, en esa facultad se formó un personal que de pronto se afianzó mucho por el video, la fotografía, que eran las disciplinas propias de la carrera de cine. O en el caso de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, donde está la carrera de arte, pero está totalmente enfocada a música. Y pueden haber particularidades también en Valledupar, donde también la escuela de arte y por supuesto el énfasis está en la música. Yo diría como artista plástico y visual, que si nos ponemos a mirar las expresiones culturales de la región Caribe, por supuesto que es la música,
Yo diría que la música y la oralidad que desembocaría en la literatura serían las disciplinas más fuertes para la cultura caribe. Entonces, claro que suena a extravagancia de pronto en algunos sectores pensar también una escuela de bellas artes. Y ahí hay un factor que tú nos vas a ayudar a mirar, Néstor. Dentro de la cultura también caribe machista, bellas artes es una carrera no opcional dentro de nuestra cultura para la mayoría de los estudiantes egresados de bachillerato. O sea, ¿cómo se mira en una región hoy en día? Porque hay diferencias, no es lo mismo nacer, como te diría yo, en Chinú o en Sagún que nacer uno en Cartagena y en Barranquilla. Hay esas diferencias. Pero ¿esto no crees tú que también determina mucho la forma tan despectiva con que se mira al futuro de los artistas? Sí, sí, claro, Cristo. Hay una problemática que es compleja ahora que tú pones un poquito más de sal y pimienta, ¿sí?, a lo sociológico y antropológico del tema. Encontramos que la misma cultura, ¿sí?, del Caribe colombiano no es propicia justamente para producir, ¿sí?, en una buena cantidad estos artistas profesionales. Ahora, también hay algunos grises, ¿sí? No lo podemos poner ni en blanco ni en negro, también hay algunos grises como lo siguiente, por ejemplo. ¿Sí? Muchas veces no sabemos apreciar realmente lo que puede ser la profundidad, ¿sí?, de la creación artística. Y algunas veces lo que hacemos es que las banalizamos. Dentro de esa banalización está la poca valoración que se da. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que al banalizar y al darle poca valoración, el estatus, para hablar de esa manera, el estatus del artista en la sociedad obviamente baja considerablemente en comparación con otros profesionales. Dejemos momentáneamente a un lado algunas expresiones técnicas o algunas expresiones básicas, ¿sí?, del arte, y enfoquémonos en el artista profesional, ese artista que va a la academia, que obtiene un título profesional universitario, que estudia 5 años, ¿sí?, estudia un título profesional universitario y que obviamente tiene ese estatus o ese rango, para decirlo así, de profesional igual al médico, al arquitecto, al ingeniero de sistema o cualquier otro ingeniero, al economista, etcétera. Pero desde el punto de vista social, si colocamos esos profesionales frente, ¿sí?, a muchísima gente, y ahí está el artista también incluido con el médico, el abogado, el economista, etcétera, ¿sí?, al que menos valoran es al artista. Y lo valoran, ¿por qué? Porque está en el imaginario todavía difundido que el ser artista, ¿sí?, parece que no es algo muy serio. Parece que el ser artista arrastra una serie de consideraciones como de demasiado libertad, o si no libertinaje, como que abusa de algunas prácticas, ¿sí?, que no son permitidas socialmente, como que vive una vida extraña, ¿sí?, como que son medios locos, como que son drogadictos, como que tienen prácticas extrañas, en fin, toda una cantidad de cosas y por eso te decía ahorita lo novelado que son de algunas biografías de algunos artistas que ¿sí?, se novelan eso. Y eso hace que mucha gente, por supuesto, arrastrando la ignorancia de conocer muy bien cómo es este espectro profesional, considera entonces que, por ejemplo, tener un hijo, ¿sí?, que quiera estudiar artes, ¿sí?, ya es un problema. Y es un problema, ¿por qué? Porque el padre, estamos hablando de una visión media, una visión Promedio, sí, una visión promedio, promedio. ¿sí?, Uh-huh. Padre o madre sí consideran que la carrera artística no es una carrera rentable, no es una carrera que le va a proporcionar unos buenos ingresos económicos, ¿sí?, y un nivel de confort que permita que su hijo o su hija, ¿sí?, ese es otro problema también, que su hijo o su hija, ¿sí?, puedan desempeñarse y llevar una vida,
productiva y feliz como cualquier otro profesional, como si fuera un médico, un ingeniero, un abogado, etc. Entonces, eso implica que además influyen sobre los hijos y llega un momento en torcer algunas aspiraciones. Nosotros nos hemos encontrado con estudiantes que todavía están cursando el tercer, cuarto, quinto semestre y permanecen todavía con ese conflicto familiar, de que aún pues, les permitieron que se inscribieran y que se matricularan en artes plásticas, pero no lo aceptan en el fondo, no lo ven muy bien todavía en el fondo. Entonces se producen esas divisiones generacionales e ideológicas también entre padres e hijos. Y llega un momento en que se apartan prácticamente. Bueno, esa es una problemática bastante fuerte que hay acá, Cristo. Amplia, es muy amplio, es muy complejo, pero, por ejemplo, algo que puede quedar en esta conversación estupenda, Néstor, y gracias. Mira, podría ser lo siguiente, complementando eso que tú dices, es posible que tradicionalmente hayamos visto como suficiente al talento. Para nosotros fue suficiente con identificar el talento artístico en un individuo, en un joven, en un niño, y nosotros pensamos que con eso se nace, ¿ve? Y que para llegar a un artista, puede ser de la música, puede ser de otras expresiones, puede ser de la danza, puede ser de la plástica, no es necesaria la formación y la academia. Y ese es un concepto que hay que superarlo, porque mucha gente y muchos artistas, es más, hemos creído siempre que el talento era suficiente y que el privilegio era haberlo traído. Y no creemos que hay que afinarlo, que hay que pulirlo, que hay que educarlo y que como en cualquier otra profesión, eso no es suficiente. Ese puede ser un aspecto. Y segundo, me gustaría, Néstor, que quedara esto claro para quienes nos escuchen, porque el abanico de posibilidades que se adquieren hoy en día a través de una carrera de artes plásticas y visuales a nivel superior no es solamente para que salga una persona a producir como si fuera una fábrica a producir lo que nosotros llamamos arte, o sea, cuadros, ¿ve? Entonces, y que en una facultad de arte, el alumno puede salir como un pensador investigador profundo, como un crítico, como un gestor, como un curador, como un periodista de arte. O sea que hay muchas posibilidades de que esa facultad de arte no solamente produzca una persona que pinta bien, ¿ve? Sino que también hay otras profesiones que pueden estar inscritas en esa disciplina. Y eso es lo que a nosotros más nos entusiasma hoy en día con las carreras, porque esos límites ya no existen. Nosotros tenemos también, porque se me queda por fuera cuando te lo dije, mira, no solamente se trata de esa musicalidad del Caribe, no solamente se trata a qué se debe esta auge de personas en el espacio artístico produciendo, por ejemplo, performance. Pues porque para el Caribe, el cuerpo, el ritmo, la expresión del cuerpo es un instrumento fundamental en una cultura como la del Caribe. Entonces, eso también debemos tenerlo presente. Considero que todo este abanico de posibilidades nos llevaría a incluir otras aristas que tenemos en la cultura. Mira, la artesanía, el diseño. Es decir, yo diría que cuando nosotros hacemos este paneo cultural, desde La Guajira hasta el Urabá del Caribe, nosotros encontramos una serie de oficios, de disciplinas artesanales que nos pueden llevar a grandes
obras y magníficas expresiones estéticas y visuales que la posmodernidad y el arte actual las acepta completamente. Y eso lo tenemos dentro de la cultura caribe. Entonces, que no se vea solamente que estoy estudiando en la escuela solamente para pintar, ¿verdad? Solamente para dibujar, sino que hay muchas más posibilidades. Sí, Cristo. De hecho, en las revisiones que se hacen del currículo en los programas artísticos, se incluye también el programa de Artes Plásticas de la Universidad de Atlántico, pero esa es una generalidad. Esas discusiones se dan y esos debates, ¿sí? Partiendo del hecho, bueno, pero ¿cuáles son las posibilidades de la creación artística? Entonces se dan cuenta que muchas personas se dan cuenta que realmente todas esas concepciones de arte que se tenían en el pasado, hoy en día no funcionan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente lo que va determinando la teoría artística es la misma práctica artística que están haciendo los artistas hoy. Entonces, cuando existen unos conceptos artísticos establecidos que vienen de tiempo atrás y algunos artistas no le prestan atención a esos conceptos, sino hacen su propia práctica, ¿sí? Estética, vivencial, experiencial, ¿sí? Esos conceptos se van quedando entonces anquilosados, ¿sí? Y esa práctica de esos nuevos artistas desemboca en unas teorías artísticas, que son los nuevos conceptos del arte. En ese sentido, los conceptos de arte que se sustentaban en la obra de arte como un objeto, ¿sí? Eso ya se ha venido quedando hacia atrás, ¿sí? Ya en ese baúl de la historia. Hoy en día hay artistas que no conciben que su producción artística, que su práctica artística tiene que desembocar en un objeto, ¿sí? Llámese cuadro, fotografía, grabado, escultura, ensamblaje, etc. O video, ¿sí? Sino que su práctica va mucho más allá de eso, y que para mostrar eso, el problema ya no sería necesariamente del mismo artista, sino del curador. El curador es que en algún momento elige qué es lo que se va a mostrar, de acuerdo, por supuesto, a esos principios de la curaduría que está planteando. El artista no le interesa mucho realmente, ¿sí?, qué es lo que va a mostrar el curador. ¿Por qué? Porque el artista lo que vive es esa práctica artística en sí. Ya no tiene que preocuparse de eso. Ese es como, podríamos decirlo, lo que los economistas planteaban como la división social del trabajo. El Caribe tenemos tanta precariedad que muchas veces el artista es el creador, también el comercializador de su obra, el que difunde y se hace propaganda a sí mismo, ¿sí?, el que busca el espacio para exponer. Es decir, le toca hacer una cantidad de cosas a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe como esa Infraestructura. infraestructura o ese desarrollo del campo del arte donde cada agente, cada actor del campo del arte desarrolle, ¿sí?, una serie de funciones. Y todas esas funciones se van complementando, se van articulando, ¿sí?, y eso va a funcionar perfectamente. Entonces el artista se encarga de crear, básicamente. Crear ya sea en su taller o crear en la calle, ya sea en su ciudad o en otras ciudades diferentes que no conoce. ¿Por qué? Porque fue invitado justamente a hacer una residencia, ¿sí?, o porque está invitado a tal bienal, ¿sí?, o porque está invitado a tal encuentro en otro país distinto, ¿sí? Entonces, el artista hoy en día es eso. El artista prácticamente es casi como un nómada que no está en un solo sitio, sino está haciendo toda una interculturalidad, ¿sí?, y está realizando unas prácticas artísticas que son multidisciplinarias, son interdisciplinarias y transdisciplinarias. Eso es lo que aquellas personas que de pronto se quedaron con unos conceptos artísticos de mitad del siglo XX o del siglo XIX no logran comprender muy bien, ¿sí?, Sí. cuál es esa práctica artística que están haciendo mucha gente, sobre todo la gente joven, ¿sí? Está en eso. Perfecto. Yo sí creo que con esta forma de abordar desde la academia, desde lo social, desde lo cultural, como lo has hecho, Néstor, nosotros podríamos escucharte ahora
¿qué perspectiva, qué abanico de expresiones con singularidades, conectados con cierta contemporaneidad has encontrado como, como singularidades, diría yo, pero también como lo que prima en las expresiones de nuestros artistas, que casi siempre cuando vienen los proyectos de curaduría, por ejemplo, o de bienales o de salones, casi siempre estamos pensando no en las grandes figuras ni las personas que ya fueron destacadas y fueron avaladas y que ya tienen todos los reconocimientos. Estamos pensando casi siempre es en los nuevos riesgos, en la nueva, en el nuevo artista, en las nuevas propuestas. Yo le llamo los históricos, ya no los históricos, no tanto. Exacto. No, sino ya lo histórico está atrás. Bueno, lo vamos a tocar en la próxima charla, vamos a hablar algo de un segmento histórico muy importante para el Caribe, que lo fue, que fue por allá en los años 70, 80. Pero vamos a dejar esto de esta manera. Esa perspectiva en que tú lo vistes, que nos indica o cómo nos los describe tú ampliamente de estas manifestaciones de los artistas nuestros del Caribe. Si quieres, puedo presentar algunas obras, ¿te parece, Cristo? Y miramos Me parece. algunas. Sí, sí, sí. Yo escogí al azar algunas, es decir, no, ni siquiera hice resumen ni nada, solamente son algunas. Por supuesto, faltan muchas, hay obras muy importantes que se han hecho, jóvenes artistas que están trabajando muy bien hoy en el Caribe, sobre todo que están trabajando con una gran profundidad por la imagen. Y eso es, mira, por ejemplo, mira esta obra, ¿cómo podemos nosotros concebir esto? Esta es una obra efímera, primero que todo. Efímera porque dura cierto tiempo nada más, el artista después la desmonta. Es decir, no es una obra estilo escultura monumento, pues que duraba para siempre en la plaza pública, ¿sí? Sino este es efímero. Entonces, pero crea un paisaje visual en su entorno muy fuerte. Es muy llamativa, muy fuerte. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque atrae la atención y a través de la atención viene la pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué le hicieron? ¿Sí? Entonces, esta es una pieza hecha por dos artistas muy jóvenes acá en el Caribe colombiano, egresados de Bellas Artes Barranquilla, Gustavo Carrillo y Stephanie González. Siempre han trabajado juntos. Y tiene que ver con algo que se presentó en este momento, en esta coyuntura de la pandemia, con un elemento sígnico bien interesante en términos de color también, porque en los estratos más bajos de la población se difundió que si se colocaba una señal roja, estilo trapo o camiseta roja, en la puerta de la casa, esa era la señal para que las oficinas gubernamentales pudieran llegar con algunas ayudas, llámese mercadito, o llámese alguna serie de alimentos, etc. Entonces, en muchas de las casas de los barrios populares estaba colgado el trapo rojo. Ellos ven eso y ven la profunda problemática de cómo realmente esta situación de pandemia ha develado, ha quitado los velos que no veíamos de una sociedad, ¿sí?, profundamente desigual, inequitativa, ¿sí?, y cómo existen toda una serie de necesidades en la población, en la gran mayoría de la población colombiana, y esto lo ve, y esa obra da cuenta de eso. Entonces, observa nosotros que algo que podemos ver como algo estético, como ese color rojo fuerte, intenso, donde ellos recopilan todos los objetos rojos de que tienen en su casa y al ver que se les acabaron, ¿sí?, la colección que tenían de objetos rojos, pasan donde los vecinos y los vecinos también espontáneamente le ayudan, ¿sí?, y le mandan la silla Rimax roja y le mandan el reloj rojo que tienen acá. Y entonces ellos van recogiendo todo lo rojo que hay y lo montan como en una instalación, ¿sí?, que lo que hace es multiplicar, agrandar, expandir, ¿sí?, el significado social y político que tiene ese signo rojo puesto en las puertas de las casas, que muestra la necesidad, la pobreza, el hambre de la gente.
Es bien interesante esa expresión de esa obra. Yo te podría añadir a esa pieza roja, ya no hay forma de volverla a ver, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, sí, exacto. ¿Qué otro? Es decir, para las personas eh, que no estén informadas sobre arte, por ejemplo. Esto se trata de un barrio popular. Mira cómo nos debemos ubicar donde están esta pareja de artistas. Ellos viven en un barrio popular. Son jóvenes, están empezando, son excelentes artistas. La obra con que Imagen Regional los eligió a ellos es una obra de una calidad y muy fina y con mucho contenido. O sea, el contenido en piezas que eran de museo, de salas de arte, era evidente, o sea, la calidad de ellos como artistas. Cuando se hace esta propuesta para un arte en medio de la pandemia, no, que a pesar de la cuarentena no estemos encerrados, sino que tengamos la capacidad de leer lo que pasa en el entorno, de interpretar al vecino, a la comunidad, de ser solidarios, entre otras cosas. Imagínate que cuando se construye esto, tanto Stephanie como Gustavo no han hecho sino decirle a toda su comunidad esta necesidad a través de este color, la podemos sentir todos, la tenemos todos. Y nosotros como artistas, si bien nos veían distintos por nuestra formación, por el nivel superior de su educación, estamos con ustedes. O sea, fue como la empatía que ellos mostraron a través de una obra y el gran impacto que esto genera en un espacio donde la mayoría de las casas están en bloques, no tienen pintura. Lo único que se notaba era el símbolo del auxilio en espera de la asistencia, que ellos notaron que pasaban los días y la asistencia no llegó. No llegaba, claro. Y se ponían más elementos rojos y acrecentaba el auxilio, el pedido de auxilio, y los habitantes del barrio se quedaron allí. Claro. De alguna forma ellos canalizaron ese descontento, esa desilusión, ese desconsuelo, y lo volvieron algo que tiene humor, entre otras cosas, un toque de color, entre otras cosas, y una identificación colectiva, porque tal como lo dijiste, ellos crearon esto con aportes que hicieron los vecinos también. Claro. Entonces, Sí, eso es lo que marca, Cristo, lo que una tendencia. una obra, ¿no? Claro. Lo que te decía era que eso marca, la obra, podríamos decir, se inscribe dentro de una de las tendencias fuertes que existe hoy en el arte, en el Caribe colombiano, pues, y en el arte latinoamericano también. Y es cuando el artista deja el espacio cerrado, el espacio privado, y se va a un espacio público, a construir la obra en el espacio público. Eso en gran medida lo que determina es que el artista ya no crea la obra solo, ya no es el creador de la obra. Él se despoja como de ese aura que hablaba Benjamin, sí, del aura de artista, de la obra de arte. Y empieza entonces a generar una serie de tratos, una serie relaciones. de relaciones, de intercambios simbólicos con Sí. los demás, y un grupo de esas personas terminan siendo también creadores de la misma obra. Entonces, Así es. esa creación ya no es una creación individual, sino una creación colectiva, Uh-huh. que es un arte de participación. Se establecen niveles de estética relacional. Entonces, eso se está haciendo mucho hoy. ¿Sí? Es una de las tendencias que vemos nosotros acá en los artistas, sobre todo en los artistas jóvenes. Perfecto. ¿Continuabas con otra imagen? Sí, sí. Otra de las tendencias que tenemos, traigo esta imagen como para ejemplificar, es lo que tú ahorita tocabas sobre el cuerpo. ¿Sí?
hay un gran interés de los artistas por manifestaciones, expresiones y diferentes niveles de comprensión de lo que es la dinámica corporal, de qué significa realmente el cuerpo, el movimiento, la significación de ser, ¿sí? De cómo se dinamiza, de cómo se traslada, de cómo se reflexiona el mismo cuerpo, ¿sí? Y como una práctica artística, ligada, por supuesto, en muchos casos a lo que es el contexto del mismo artista, ligado también a sus concepciones de tipo ideológico, también a sus creencias, pero igualmente también, ¿sí?, a una manera de manifestarse críticamente con su entorno y con la sociedad, de una manera también de cuestionar o de interrogar sobre algunas cosas que la gente cree que así son y están establecidas y no se pueden cambiar. Entonces, el artista llega justamente con su expresión, el artista llega con su propio cuerpo y su dinamismo y su dinámica a cuestionar esto. Y de hecho, justamente deja entonces en el ambiente, ¿sí?, el interrogante de que eso que creíamos, ¿sí?, que era totalmente sólido, empieza a resquebrajarse, así como la piel de él, que se vuelve prácticamente toda cubierta de craquelado, se craquela realmente. Esta es una obra que él llama revelación o revelar, ¿sí?, que tiene que ver justamente con iluminar las cosas para que se vean mucho mejor. Hay otros artistas también, por ejemplo, aquí, ¿sí?, también es una obra performática, una obra también que emplea el cuerpo a través de cómo se interroga el cuerpo y sobre todo ya en el aspecto netamente femenino. Es otra de las tendencias. Tenemos, por fortuna, ¿sí?, un alce en la participación de las mujeres en las actividades artísticas. Hace 50 o 100 años, ¿sí?, había una mujer por cada 5 artistas hombres, ¿sí? Hoy realmente está equilibrado. Y en algunos eventos se logra ver mayoritariamente la participación femenina. Eso me parece que es interesante, pues obviamente se escapa de lo netamente artístico, entra a lo antropológico, cultural, ¿sí? Pero es importante tocarlo también. Entonces, ¿qué ha pasado en la mentalidad, ¿sí?, de la sociedad del Caribe colombiano y de toda Colombia también? Es un fenómeno nacional y hasta internacional, de que hoy en día la mujer se vincula, ¿sí?, con todo su proyecto de vida totalmente, ¿sí?, a lo que es justamente la producción y la creación artística. Es algo bien interesante también. Sí. Aportando Mira, algo al sí, cuerpo, las dos obras anteriores, la de José Álvarez y la de Lee Támara, son obras que estos artistas trabajan a partir de su propio cuerpo. Y es como para llamar la atención a los que nos están escuchando y a lo que hay necesidad de alguna forma de investigar y, y de volver a la mirada a la historia. Es necesario en la medida que podemos también entender por qué ese énfasis en el cuerpo y que también ha generado una problemática también para el cuerpo caribe, cuando en algún momento se simplifica, se estigmatiza la utilización del caribeño, y hablo de toda la cuenca del caribeño, donde se estigmatiza la habilidad para la danza, la habilidad para la música, la expresión corporal, que no se necesita ni de música ni de danza, solamente con el andar. Y de alguna forma también fue despectivamente avalado. Entonces, nuestros artistas tienen que apoyarse en que el cuerpo caribe tiene históricamente unas connotaciones muy complejas, partiendo el cuerpo caribe de la precolombinidad fue totalmente aniquilado. Miren esto, el cuerpo precolombino, el cuerpo indígena, las comunidades indígenas del Caribe, de las islas del Caribe, fueron totalmente aniquiladas en los primeros años de conquista. Luego llega el cuerpo que, entre otras cosas, el ser humano no existía, el cuerpo era lo único que tenía, la presencia afro.
y el cuerpo era lo que valía, la materia, el músculo, el hueso, la estatura, el porte, la fuerza. Lo demás no existía, o sea, no era el ser el que existía el cuerpo. Todo esto queda a través de la historia y a través del tiempo, va quedando y se va decantando en las expresiones culturales de una región. Así que el propio artista le toca medirse a investigar por qué el cuerpo se puede trabajar y se trabaja de una manera muy particular en toda la cuenca del Caribe. Y lo que eso significa, las ritualidades del Caribe. Cuando hablamos de esto, las ritualidades en el arte contemporáneo se dan a partir del performance, pero tal como lo dijo Marta Traba, para apoyar una exposición hace más de 50 años, que tenía que ver con ritualidades del Caribe. Ella decía, fue que nosotros nos adelantamos siglos al performance. Eso lo estamos haciendo con anterioridad. Y ese precepto, esa máxima que dice Marta, el Caribe colombiano y América Latina están adelantadas muchísimos años en ese sentido a las expresiones del arte contemporáneo, en el sentido del performance y del arte vida, como se conoce hoy en día, porque las ritualidades nuestras nos han acompañado. Hoy en día el artista las monta, las simula, las recrea, pero en el Caribe colombiano han sido espontáneas de la cotidianidad y el artista lo debe entender de esa manera. Entonces, bueno, aquí tenemos a Bocese, un artista de San Andrés Isla, que también es una cosa muy compleja, ¿ve? Claro. Para abordarlo, ¿cómo abordaríamos la figura que trabaja Bocese? Él se llama... Páez, bueno, apellido Páez. Sí. Bocese ni siquiera nació en la isla. Bocese lo llevan de niño pues a la isla, pero Bocese, toda su obra está totalmente complementada y coherente con el trabajo y con la cultura isleña. Pero eso también es muy propio del Caribe. ¿Quiénes vivimos en el Caribe? ¿Quiénes estamos en el Caribe? No solamente los que nacimos en el Caribe. El Caribe es el zaguán, el andén, el corredor, la puerta por donde pasa todo el mundo. Claro. En Bocese también hay, Cristo, perdón, en Bocese también hay algo bien interesante y es cómo él logra unir lo que es el concepto de persona, ¿sí? De etnia, que la tiene profundamente arraigada, el concepto de etnia, pero cómo logra unirlo muy bien con la naturaleza en sus obras. Esa articulación de naturaleza, de mar, ¿sí? De mar, con lo de ser humano, de etnia, es bien interesante en la obra de este Bocese. Sí, y muchas veces hemos tenido la predisposición de no entender no solamente a Bocese. Allá está Aurea María Oliveira, allá está Carson Martínez, y hay muchos artistas raizales también que nosotros no hemos tenido la capacidad de entender cómo se expresa uno en el aislamiento. En la isla, porque es que estar en una isla es aislamiento, como el de la pandemia. Entonces, no hemos tenido esa capacidad para entenderlos y por lo tanto los hemos desechado, los hemos marginado. Los buenos artistas de San Andrés Isla ni siquiera los conocemos en el Caribe continental, mucho menos acá en el interior del país. Entonces, Antonio José Páez, como se llama Bocese, es un artista que sin necesidad de haber nacido representa las inquietudes de un caribeño. Su obra para imagen regional, por ejemplo, tiene que ver con la identificación de los distintos tipos que existen y son múltiples en la isla. Aurea es de origen brasilero. Carson tiene sus raíces en lo inglés y por la parte de Martínez de los misquitos de la costa de Centroamérica. Entonces, tampoco hay una homogeneidad, sino una pluralidad que nos debe enriquecer, no estigmatizar, sino enriquecer. Aquí por supuesto, en la diversidad.
Y aquí tenemos, Bien, este es de Raúl Ballesteros, un artista cartagenero que esta serie todavía la está haciendo en ejecución, la está trabajando. Es una serie bastante larga para él, que también lo podemos tomar como una tendencia también que tienen algunos artistas, que plantean los artistas de rediseñar o de revisar, ¿sí?, algunos elementos que están en el contexto, ¿sí? Por ejemplo, este artista lo que hace es pasar revisión a los significados de la arquitectura que se encuentra en Cartagena. Esa arquitectura colonial, que obviamente es muy identitaria de Cartagena, pero que en determinado momento, ¿sí?, el artista le da otro giro o le da otra visión, por eso se llama una revisión para plantear, ¿sí?, que Cartagena no solamente son esos símbolos coloniales, sino que existe otra gran Cartagena mayoritaria todavía, ¿sí?, que no justamente no se beneficia, ¿sí?, no está articulada a todo ese imaginario turístico que es lo que se ha vendido de Cartagena. Entonces, aquí planteando esta torre, ¿sí?, que es la torre del reloj, ¿sí?, planteada como es la arquitectura de la mayoría de las casas de los barrios populares en Cartagena, ¿sí?, inmediatamente hace que los significados cambien y que las miradas también tengan que establecer, ¿sí?, elementos de revisión, de reinterpretación y de reelaboración de los discursos, ¿sí?, que se dan dentro de una sociedad yo diría, clasificada como es Cartagena. ¿Sí? así es. Lo que, sí, entonces es una problemática bien interesante. Mira cómo el artista crea una imagen nueva. Esta es una imagen nueva. Es lo interesante. Esta imagen no existía antes. ¿Sí? Entonces, esa revisión, replantear, ¿sí?, lo que son los símbolos, ¿sí?, por otros elementos nuevos, es una de las tendencias interesantes que están trabajando algunos artistas. Y, admirable, por ejemplo, el discurso visual de descartar esa colonialidad y eso blanco y eso también de clase y de elitismo, porque estamos ante una ciudad que tiene un porcentaje altísimo, altísimo de pobreza. Entonces, Sí, el artista lo puede entender y el artista, claro, aquí pesa el artista comunicador, ¿ve? Además del talento, el artista como una persona que asume voces y que a través de él comunica, verbaliza lo que se está pensando y cómo se desbarata el discurso clasista, racista y colonizado de una ciudad que se vende como Cartagena, ¿no? claro. Y que está profundamente estratificada, ¿eh? Sí, Pero claro. profundamente estratificada. Es realmente impresionante cómo existen unas divisiones clasistas allá en Cartagena. Sí, bien. Por otro lado, siguiendo esa tónica, hay otros artistas, por ejemplo, como Luis Mendoza, que además de ser un buen dibujante académico, a él no le interesa realmente eso, a él no le interesa la mimesis, ¿sí?, ni que es un buen dibujante y que puede imitar las formas de la naturaleza a través de sus dibujos. A él lo que le interesa realmente son los contextos también. Es un artista que vive en un barrio popular, que se llama el barrio de La Paz, en Barranquilla. Y él lo que le interesa es qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con su gente, ¿sí? Y ve toda una serie de problemáticas y es sensible a esas problemáticas. Una de ellas es el rebusque, cómo la gente se rebusca. Es decir, mucha gente que no ha tenido la posibilidad de acceder a la universidad, por ejemplo, o que no tiene, justamente por no tener preparación, no puede acceder a unos buenos empleos, unos buenos puestos de trabajo. Entonces, ¿a qué se ven abocados? Se ven abocados justamente a tratar de mirar de una manera imaginativa cómo hacen para rebuscarse, cómo hacen para ganarse unos pesos con los cuales alimentar a su familia. Entonces él se da cuenta que en su barrio hay mucha gente de rebusque y de muchas maneras de rebuscarse. Él los hace, entonces empieza a trabajar, ¿sí?, con el dibujo, cuáles son los dispositivos
de rebusque que la gente se inventa para conseguirse unos pesos. Es un trabajo bien interesante de este Luis Mendoza. Muchísimo. Lo conocemos también y conocemos su obra. eh, Más allá de sus habilidades para ese dibujo de verdad, y es cuando uno piensa, es que por muy creativo que hubiera sido Luis Mendoza, no, frente a una hoja en blanco, no diseña esto que alguien por la premura del rebusque, por la presión y la necesidad de supervivencia termina creando. Es decir, casi que es un artefacto de invención que tú podrías decir que sale del taller del diseñador más sofisticado del mundo, pero aquí lo que está es cómo se aprovecha la forma de transporte, el contenido, la preparación de los alimentos, llevarlo a la calle, competir, la calidad disminuir el peso del trabajo, muchas cosas y con la técnica sencilla del dibujo, ¿verdad? Entonces, y eso también lo ha trabajado él en otras cosas. Ahorita, por ejemplo, para interior-exterior de intercambios culturales en medio de la pandemia del Banco de la República, él trabajó unos cuadernillos casi de bolsillos de recetas. Un recetario. Recetario con 4 ingredientes para sugerirle a la gente que también se puede alimentar bien a pesar de la pobreza, a pesar de la precariedad. Entonces es un artista en este sentido coherente con lo que él es y con su medio, ¿verdad? Por supuesto, el contexto. Está muy pendiente de su contexto, ¿sí? De qué pasa. Es decir, hay muchos artistas que trabajan eso, ¿sí? Que realmente su fuente de inspiración no está como ocurría en el pasado con muchísimos artistas que se meten en su taller a pensar qué es lo que van a hacer, sino que su fuente de inspiración está en la calle, ¿sí? Entonces ya hay otro tipo de manera, otro tipo podríamos decir, de metodologías del artista, por ejemplo, como la deriva, ¿sí? De ir por la calle viendo a ver qué se encuentra, qué es lo que le llama la atención, cómo logra percibir el mundo, su propio mundo, y cómo puede justamente ese mundo, ¿sí? Llevarlo a lo que es la imagen artística. Mira, Néstor, que creo que llegamos a ese punto de cierre de esta inquietud y esta pregunta que te hemos planteado. Mira lo que acabas de decir, el artista del Caribe en este momento, y es posible que el del país, en este momento, ni siquiera está en su taller de producción como un fabricante de obras de arte. Está mucho más en vivencia con su contexto. Pero hay algo. El artista antes estaba pendiente, en décadas anteriores, era de qué se estaba proponiendo en París, Berlín, Londres, Nueva York. Claro. Y los artistas nuestros no están pendientes de eso. No. Mira, lo que me acabas de mostrar me dice, finalmente los artistas estamos mirando lo que debíamos haber mirado. No quiere decir que no vamos que no vamos a conocer la historia del arte y todo lo que ha pasado en el arte y la arquitectura. Obligatorio. Eso es otra cosa, por supuesto. Claro. Pero estamos centrados de verdad en lo que es esencial para el artista. Sí, es cierto, Cristo, eso es muy importante realmente. Y son los artistas que están descollando, son los artistas que van poco a poco realmente ampliando su trayectoria, su hoja de vida. ¿Por qué? Porque se sabe apreciar realmente eso. Y porque en otras latitudes, ¿sí? Ven que es un arte particular, que es un arte que está muy enraizado dentro de su contexto, dentro de sus costumbres, dentro de sus tradiciones, y eso hace que sea muy motivante verlo por otras culturas que no conocen eso, ¿sí? Porque si de aquí de Barranquilla sale un artista haciendo una obra de arte, ¿sí? Muy parecido a lo que hacen los artistas en Nueva York, pues la gente en Nueva York no le va a interesar mucho ver a ese artista del Caribe colombiano porque eso ya lo ha visto en los artistas de Nueva York.
¿sí? Así es. Pero si sale una obra que está fuertemente enraizada, que está anclada en una problemática antropológica, sociológica, ideológica, de la misma, ecológica también, ¿sí? Que es otra mirada también fuerte que están algunos artistas trabajando, y que sea propio, particular del Caribe colombiano, eso sí realmente va a suscitar, ¿sí?, una expectativa y suscitar una curiosidad por mirar cómo se generan esas imágenes artísticas, de dónde provienen, cuál es el sentido que tienen. Bueno, pero ahora viene un segmento que puede ser de verdad. Cristo, llegamos a la hora de charla. Sí, pero yo creo que aquí tenemos algo que nos debe quedar. Porque mira, tú has tomado de ejemplo a unos 4 artistas. Yo pienso que hubiéramos tomado de ejemplo a unos 30, por ejemplo. Sí, bueno, sí, no es sí, suficiente. Se nos quedan muchos por fuera. El caso es que en el Caribe sí estamos viendo estos ejemplos como lo que tú nos acabas de dar. Pero me pregunto lo siguiente, si nosotros fuéramos los artistas en este momento que acabamos de salir de la Escuela de Bellas Artes, allí vi una serie de expresiones de obras que tú trajiste que tienen que ver con una problemática muy local nuestra, muy, muy fuerte, y que los artistas no tienen ningún empacho en asumir esa voz y representar esa problemática, por supuesto. Pero te diría, como para redondear esto, Néstor, salen nuestros artistas, empiezan su producción, salen de la academia, de la escuela, empiezan su producción, y hay un panorama como el siguiente. En el Caribe colombiano, en este momento, no hay galerías de arte. En el Caribe colombiano, en este momento, los pocos museos no tienen espacio para estas nuevas expresiones. No hay circulación, incluida la parte comercial. Yo creo que el artista con este conversatorio se dan cuenta que lo que menos nos ha interesado a nosotros es ver el precio, la venta y la obra de arte, pero de alguna forma debemos tratar eso, cómo circulan las obras de arte en una región y donde no hay un coleccionismo de arte. Entonces, ¿qué panorama para su realización profesional? ¿Qué medio hostil a sus logros y a una calidad de vida respetuosa y acorde con su trabajo tienen los artistas en el Caribe colombiano? Una región que todos sabemos que en casi todos los aspectos estamos rezagados con relación al resto del país. Sí, es cierto, Cristo. Es realmente un problema bastante álgido, profundo también, con lo que yo llamaría el sistema del arte en el Caribe colombiano. Porque realmente, si uno estudia ese campo del arte en otras latitudes, por ejemplo, si lo estudiamos como en Bogotá, para no salir del país y coger otro, o coger Argentina, Brasil, México, ¿sí?, Chile, es más, el mismo Chile, y no irnos a Europa, Francia, etcétera. Si no cogemos Bogotá, en Bogotá se cierra realmente lo que es el sistema del arte en el Caribe colombiano. ¿Sí? Se cierra, es decir, existen varios actores que están ahí trabajando, cada uno desarrollando su función. Existen varias instituciones, ¿sí?, cada una también con sus aspectos misionales desarrollando su trabajo. Y existen también, ¿sí?, una serie de eventos, se dan una serie de eventos que cada evento cumple también su función. Entonces, vemos que actores, instituciones y eventos, ¿sí?, se dan perfectamente, llamémoslo así, en Bogotá, y por eso vemos que es un sistema cerrado, que de todas maneras, ¿sí?, funciona, ¿sí?, funciona, y que produce algo que se llama, por ejemplo, Arbo, ¿sí?, que si no funcionara
de la debida manera, árbol no existiría. ¿Sí? Un árbol en Barranquilla, por ejemplo, no se puede dar. ¿Por qué? Porque el sistema justamente de arte en Barranquilla no está cerrado, no está complementado, es la palabra que quería decir, no está complementado, no está articulado en todos sus componentes porque faltan componentes. Porque falta, por ejemplo, un actor importante en todo campo del arte, que es el dealer, que es aquella persona profesional que maneja la obra de los artistas y la pone a circular y crea proyecciones para la obra de ese artista. Y también la comercializa de la mejor manera. Y le establece unos plus de valoración a la obra artística. Porque sabemos que la valoración, para establecer el valor de una obra de arte, es también bastante complejo. ¿Sí? Serían unos 6 o 7 unas 6 o 7 ítems, ¿sí?, que establecen cuánto es que va a costar una obra. Ese dealer, ¿sí?, ese, llamémoslo así, comerciante de arte, es el que está pendiente de eso y de cómo, por ejemplo, él busca que esa obra sea visible, que esa obra circule realmente por todo el campo y que esa obra también produzca otros efectos como, por ejemplo, la escritura crítica acerca de la obra. ¿Sí? Un artista en un campo precario como el nuestro muchas veces tiene que hacer prácticamente de todo, buscar prácticamente todo. Y eso no debe ser así, porque eso le quita tiempo, ¿sí?, para su función fundamental, que es la creación y la producción de la obra artística. En este caso, concentrarse en sus prácticas artísticas. ¿Sí? Entonces, vemos que eso falta en el Caribe, falta un sistema de galerías de arte que comercialicen la obra de arte porque debemos realmente asegurarnos, ¿sí?, de que grandes piezas artísticas tengan una valoración, ¿sí?, y también tengan un precio en un mercado artístico. ¿Sí? Porque aunque sabemos y somos conscientes de que el artista, cuando está en su función de creador, no está en su función de comerciante, ¿sí?, sino de crear la obra artística, de todas maneras, esa obra artística produce un valor cultural y ese valor cultural se traduce después, posteriormente, en un precio. Es el valor de uso y un valor de cambio. Se traduce en un precio, ¿sí? Y nos guste o no nos guste, esa pieza de arte, ¿sí?, en el sistema capitalista nuestro se convierte en una mercancía. Porque si vamos a una subasta, ¿sí?, de arte, ¿sí?, lo que se tasan ahí es la mercancía artística. ¿Sí? Ahora, ese ya sería otro debate ideológico que no vamos a tocar acá. En el Caribe colombiano no tenemos justamente esa infraestructura para dar la valoración a las piezas artísticas que ameritan y necesitan, ¿sí?, y que realmente sí, son meritorios nuestros artistas. Entonces hay una desvaloración de la producción artística en el Caribe colombiano que no debe ser. ¿Sí? Deberíamos establecer unos sistemas de valoración de la obra. Por ejemplo, esa obra que vimos ahorita que comentamos, Rojo, ¿sí?, que cuando es una obra efímera, ¿sí?, que en muy poco tiempo, en unos pocos días los artistas la desmontan, ¿sí?, y lo único que queda son los archivos, archivos fotográficos y archivos de video de la obra. Esa obra llega un momento en que no tiene mucha valoración. ¿Por qué? Porque toda esa infraestructura, ¿sí?, de conocimiento y de valoración artística no existe en el Caribe. Por lo tanto, no se puede tasar a un precio. ¿Sí? Y los mismos artistas son conscientes de eso. Yo recuerdo un caso muy interesante de una artista canadiense llamada Jana Esterbak, que hizo una obra performática con carne. Se compró 55 kilos de carne, la relajó, ¿sí? Usó toda la metodología que hace un diseñador de moda de establecer una serie de patrones, ¿sí? Y bueno, cortó la carne de acuerdo con esos patrones, se hizo un vestido cosido muy bien y se lo puso realmente el vestido. Y el vestido era ajustado a su cuerpo, era un vestido de carne. ¿Sí? Esa obra
que es efímera porque la carne obviamente se daña al día siguiente ya, o a los 2 o 3 días ya se está dañando perfectamente. Esa obra que es efímera, ¿sí? Cualquier persona diría, bueno, esa obra no se puede vender, ¿sí? Porque ¿qué se va a vender si la carne se daña, si la carne se pudre? ¿Sí? Pero esa obra se la compró uno de los museos importantes en Francia, de París, el Georges Pompidou, se la compró en 1 millón de euros. 1 millón de euros, que traducido a plata colombiana son como 5.000 millones de pesos colombianos. Entonces, ¿qué compró el museo? Hombre, compró la creación artística, compró todo lo que el artista pensó, todo lo que el artista se craneó para producir esa obra, que es una obra única, que no existía otra idea como esa, ¿sí? Y que el artista le entrega al museo una serie de archivos, ¿sí? De su creación y una serie de recomendaciones para cuando nuevamente se vaya, ¿sí? A montar esa obra en cualquier exposición, se haga exactamente lo que el artista hizo en su momento. Cómprese 55 libras de carne, relájese de tal manera, aquí están los patrones, construyase el vestido tal, póngase el vestido, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una muestra de cómo, por ejemplo, esa obra rojo se puede vender y se puede tasar y se puede valorar, ¿sí? Y Así es. eso deberíamos nosotros realmente de una u No, otra manera hacerlo. y totalmente de acuerdo. Y hay obras de artistas colombianos que se han construido y se han hecho de esa manera y que, por supuesto, no se pueden conservar en físico, sino que se conservan los planos, las medidas, las dimensiones, las exigencias que el artista dice. Y hemos tenido ese ejemplo, por ejemplo, en el caso de la obra Hectárea de heno de un Bernardo Salcedo, esa obra que son 500 bolsas, eso no puede guardar en ninguna parte. Y las bolsas mucho menos, y el heno mucho menos. Entonces, ¿qué se hace cuando se quiere hacer la exposición? Y tenemos el ejemplo que el MUSAC hizo esa exposición el año pasado. Se hace toda la tramitología, que es bastante engorrosa, digámoslo, de alguna manera, porque incluso toca hasta pedir el aval de la familia, no del Banco de la República, que es el dueño de la obra, pero hasta la familia tiene que dar el aval si permite que se haga en Montería, en una exposición en el MUSAC de Montería, por ejemplo. Y claro, con todos los patrones, las medidas de las bolsas numeradas, llenas de heno, colocadas de tal manera, y como hay los documentos fotográficos, en este caso teníamos fotografías de Hernán Díaz, pudimos construir Hectárea de heno de Bernardo Salcedo. Y luego, lo que sí se exige en estos casos, Néstor, es el banco exige que la obra sea destruida, cumpliendo todos los protocolos ecológicos. No podemos botarlo como basura, el plástico hay que destruirlo. Se usó como abono el heno con que se rellenaron las bolsas, y también se hizo un evento colectivo con la comunidad de Montería para ver las canecas donde se iba a incinerar el heno. Claro. Entonces, esto el artista lo debe saber hoy en día y sabe que un montaje como esto tiene que estar sustentado por documentación fotográfica, de video, etcétera, porque eso es válido para el futuro. Ya eso se hizo en tal barrio en Barranquilla en el año tal. Estarán diciendo dentro de 50 años. ¿Verdad? Por supuesto, claro. Y deben estar los archivos, claro, por supuesto, encontrando. Listo, pero el panorama... Me quisiste acordar de Cristo cuando Cristo, después que hace sus grandes obras, que son unas obras inmensas, heroicas, todo el material que queda, ¿sí? Él lo dona a instituciones. Por ejemplo, la famosa obra que hizo en el Central Park en Nueva York, que duró una semana, que fueron las 7.500 puertas, fueron miles de metros de tela de polietileno, ¿sí? Poliuretano, creo. Y entonces, un polímero. Y esa cantidad de telas, al final de la obra, cuando se desmontó, se hizo donación a una serie de instituciones y sirvió realmente para algo, ¿sí? La obra es efímera, sencillamente.
Néstor, pero yo quiero que antes de algunas preguntas que hay, cerremos esto. Esa parte de carencias y de faltantes que tú nos enumeras y que hemos visto como, por ejemplo, un coleccionismo y un coleccionismo de un cuestionable nivel, porque la clase media en el Caribe es casi que ni existe. Es una clase muy pequeña de profesionales. Existe una clase muy rica y un porcentaje muy alto que pasa del 60% de estratos pobres que no están pensando en el arte como una necesidad en este momento. Entonces, el coleccionismo, por supuesto, es una faceta que, si bien no es lo importante en el arte, pero sí dinamiza la producción y el arte. Entonces, el coleccionismo, y junto al coleccionismo está el mercado y están las galerías y están los dealers y los marchands y los medios, etcétera, a esto, igual que la comunicación, ya digamos lo del crítico o del presentador, que también es un especialista. Esto no lo tenemos en el Caribe o está totalmente estrangulado, digámoslo así. Pero para que el panorama no nos quede tan desolador y sea un poco más estimulante, ¿qué podríamos nosotros decirle? A mí no me parece grave, porque esa puede ser una de las propuestas y una de las salidas. El artista también se debe volver un gestor. El artista debe dinamizar un colectivo y mirar a ver de qué manera se muestran en grupo, de pronto no a nivel individual, porque se requieren más voluntades, pero cómo se hace un reemplazo de eso que nos hace falta a nivel de la región. Una salida la tenemos que hacer nosotros, que somos los creativos. Como artistas no podemos cambiar la cuestión socioeconómica, porque no está en nuestras manos, pero nosotros sí somos creativos y podemos hacer las propuestas. Y sí, nosotros, sí. Y por ejemplo, en el caso de ese pequeñito segmento de élite económica del Caribe, y que posiblemente la tenemos, y claro que la tenemos, pero no es la élite ni culta ni educada que se va a interesar por propuestas contemporáneas como las que tú nos has mostrado, sino que siguen pegado del arte clásico que les garantiza una inversión y que no corren ningún riesgo. Entonces, ¿qué le decimos a los que nos están escuchando? No, primero que todo, yo le diría que realmente sí, muchos se van no compran obras de arte, sino compran firmas, ¿sí? Para asegurar la inversión, ¿sí? Pero hay coleccionistas que realmente se atreven a apostarle a artistas jóvenes, porque con la consideración de que esos artistas jóvenes, mucho más tarde, ¿sí?, la obra que ellos compran en un precio bajo, se le va a valorar altamente, ¿sí? Y van a obtener hasta el 1000% de su inversión, algo que en otros tipos de inversiones no lo van a lograr ese porcentaje, pero en la obra de arte sí. Eso también habría que hacer con mucha conciencia. En Barranquilla lo hacía, alguien tenía esa facultad para hacerlo en los años 80, que se llamó Jairo Quintero. Jairo Quintero hizo un buen trabajo de coleccionismo en la ciudad, que eso se perdió. Se perdió realmente porque no hubo quien siguiera ese trabajo. Y él convencía a la gente a que tener una buena colección de arte era algo supremamente importante dentro de la cultura y dentro de una vida espiritual y psíquica saludable. ¿Sí? Y realmente él vendía bastante obras de arte en Barranquilla, pero eso realmente se perdió. Bien, por otro lado, Cristo, para no demorarnos mucho, eso que tú decías del artista gestor, yo te lo iba a plantear, y es que deberíamos nosotros propugnar porque en el Caribe colombiano nuestros artistas fueran conscientes de que hoy en día, con los cambios que han habido en torno a las prácticas artísticas, se necesita que el artista también tenga una cualidad de
gestión, de agenciamiento de una serie de elementos que contribuyan para que su obra, ¿sí?, obtenga visibilidad y circulación artística. No esperar a estar tocándole la puerta a los escasos galerías de arte que hay, o a los, como tú dijiste, 3, 4, 5 museos que hay en el Caribe colombiano, que además su programación está tan apretada, ¿sí?, que no permite justamente espacios amplios para la gente joven y para el arte emergente del Caribe, en muchos casos. Y que el artista entonces sea consciente de eso, que haga agenciamiento, que haga gestión también, ¿sí?, de su propia obra, y que también entre en comunidad, entre en redes con otros artistas para que se construyan colectivos de artistas que puedan justamente posibilitar dar unos pasos más favorables a la circulación de la obra y a la visibilidad del propio artista. En este caso, pienso que sería interesante que surgieran en muchas ciudades, si no en todas las capitales de los 8 departamentos del Caribe colombiano, que surgieran espacios independientes, gestionados por los propios artistas, y que posiblemente llegue, o dentro de esa misma estructura, después que ese espacio independiente se consolide, ya pase a una administración más profesional y ya el artista realmente no sea el que tenga que estar justamente gestionándolo. ¿Por qué? Porque ya pasó a otro nivel de gestión, que es justamente el plantear como un espacio independiente, consolidado, más extenso, y se necesitan obviamente vincular personas profesionales como administradores para que realicen eso. Pero yo sí planteo esa propuesta de que se den en cómo hacemos para que se den más espacios independientes, sobre todo en las capitales de departamentos del Caribe, y cómo entramos justamente en redes y cómo entramos en colectivos y en agremiaciones de artistas no burocráticas, sino básicamente coyunturales, para establecer, para crear unos espacios, ¿sí?, de consolidación de las prácticas artísticas del Caribe. Néstor, ha sido maravilloso escucharte en todos estos aspectos propios del panorama del arte del Caribe. Te cuento que podría decir que nuestras tareas, y estamos totalmente identificadas, también identificados con ellas, de lo del artista gestor, lo de las nuevas plataformas que ya habíamos abordado con Haider, y de una pedagogía pensando en la formación de público y de alguna forma incidir en ese potencial de pequeño segmento de población, pero que puede terminar siendo los coleccionistas, los compradores del futuro, que toca acercarlos a través de otras estrategias, que yo creo que va a ser ya nuestro próximo evento, que es el que vamos a abordar la próxima semana. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias por tus luces. Creo que estuvo muy entendible y muy pedagógicamente manejado esta parte del panorama del arte en el Caribe colombiano. Gracias. No, gracias a ti, Cristo, por la interlocución. Muy chévere. Excelente. Bueno, entonces vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos de de nuestro público. A través del Facebook, Ramón Esquivia dice: Cristo, una pregunta, ¿cómo ha influido el pluralismo y globalización en el lenguaje artístico del Caribe, después de conocer el arte conceptual, el visual y el contemporáneo? Esa es una pregunta bastante amplia para nuestro amigo Esquivia. Ramón, sí, claro. No, hay que partir, Ramón, desde la misma esencia que planteamos en el inicio de la conversación. El Caribe es una suma de pluralidades. Es una suma de pluralidades. Pienso que también, y esa es parte de nuestra riqueza, o sea, de pronto nosotros no hemos tenido en la formación, en la construcción de la nacionalidad, mentes
tan visionarias y tan centradas como las que tuvo México, por ejemplo, con un José de Vasconcelos, que hace casi un siglo hizo ver a México dónde estaba la fuerza de su nacionalidad. Nosotros aquí hemos desechado lo nacional. Hasta hace apenas 50 años todavía era un lastre lo indígena, es un lastre hoy en día lo negro. Imagínate, o sea, estamos muy rezagados en ese sentido. Por eso cuando hablamos de este aspecto, lo primero que se nos ocurre es pensar en un José de Vasconcelos en México, en un don Eusebio Leal en La Habana, en Cuba, desde el punto de vista de la conservación del patrimonio y de la arquitectura. Nosotros eso no lo tenemos. Pero tampoco le tememos a la globalización. O sea, ya creo que ese coco con el que nos asustaron de la globalización no nos trasnocha en la medida que sí, ojalá, y es lo ideal, que se borren fronteras, pero no va a acabar ni va a imponer una unanimidad cultural. Eso no es posible y eso por lo menos en el tiempo que manejamos la especie humana ni siquiera lo contemplamos a futuro porque se van a afianzar y fuera de eso vamos a valorar mucho más todas esas diferencias y esas singularidades. No sé si se me quedó otro puntico que preguntaba Ramón Esquivia. Solamente, además de lo que tú dices, Cristo, yo quería enfatizar en que cuando hablamos de globalización, hay un fenómeno bien interesante en términos ideológicos y es que lo global afianza lo local en términos justamente de la resistencia cultural. Entonces, el artista se vuelve consciente, ¿sí?, de que hay algunos aspectos globales que no se pueden calcar a lo local. Y es cuando entonces mira posa su vista sobre su aspecto local para justamente hacerlo emerger como una posibilidad cultural y artística importante. Por eso es que muchos artistas plantean que es mucho mejor, ¿sí?, establecer, pensar como local, ¿sí?, y eso local llevarlo justamente hacia lo global para producir lo que es la interculturalidad. Así es. Edwin Jimeno nos dice, las escuelas solo están formando creadores, no curadores, gestores ni otros campos. Y a ese respecto también agregó Alejandro Rincón, la academia debería enseñarle a los artistas a comercializar su trabajo y plantea esta inquietud. ¿Cuál debería ser el rol de la academia ante la pauperización de la labor de los artistas plásticos en el país? Bueno, Cristo, comienzo. Sí, tú desde la academia, perfecto. Y yo miro a ver si coincidimos o complementamos, ¿oíste? Bien, correcto. Bueno, yo ahorita estaba hablando justamente sobre lo que es el campo del arte. El campo del arte como un territorio donde actúan una serie de actores, eventos e instituciones y que cada uno tiene sus funciones y debe desarrollar su trabajo. Justamente la academia es una de esas instituciones, de las varias que hay en el campo del arte. Está la academia, está el museo, está la galería de arte. Sí, en fin, son varias. Está la Secretaría de Cultura, por ejemplo. Son diferentes instituciones que cada una debe desempeñar su función. La academia desempeña la función de formación del artista, pero la academia no enseña a comercializar obras de arte. No es su función, ¿sí? No es su función. La comercialización de la obra de arte tiene que verse en otros segmentos de ese campo del arte. Tiene la función de la comercialización. Pero el artista debe ser consciente. El artista no tiene por qué comercializar su propia obra de arte, ¿sí? Realmente, en un campo bien estructurado, ¿sí?, existen algunos actores que comercializan la obra de arte del artista. En este caso, el dealer. Yo pienso de una manera, y pues algunos me dirán que soy tradicionalista o no sé qué pueden decir, pero yo pienso que un artista profesional debe tener un dealer, debe tener, ¿sí?, detrás de él alguien que realmente, ¿sí?, tome su obra y la expanda por todo lo que son los circuitos, ¿sí?, artísticos
circuitos ya sean expositivos o circuitos comerciales, ¿sí? Para que esa obra, por supuesto, entre dentro de los diferentes niveles de valoración, legitimación también artística. Porque es que si la obra no circula, no es legítima, no se legitima, ¿sí? Y cuando la obra se legitima, la obra empieza justamente a producir valor. Y hay un actor en el campo del arte muy importante en estos últimos tiempos, que es el curador, que cuando el curador selecciona la obra del artista, la pone en valor. La obra del artista en el taller del artista presenta una valoración X, pero cuando esa obra sale del taller, cuando el curador va al taller del artista y selecciona una obra y la monta en la exposición, en su curaduría, esa obra entra en valor también, entra en una escala de valor superior. Y si a esa obra llega el crítico y escribe, ¿sí?, un texto bien denso sobre esa obra adquiere mucho más valor todavía. Y en fin, y así van las escalas de valores y la cadena de valor para la absoluta legitimación y consagración, por supuesto, de una obra artística. ¿Sí? En fin, todos estos son elementos que yo decía que hay que repartirse realmente todas las funciones en lo que es el campo ya estructurado del arte. Pero bueno, si nos toca ser artista gestor, vamos a hacerlo, vamos a gestionar. ¿Sí? Y si dentro de esa gestión está algún aspecto de comercialización de obra, pues bienvenido sea. También hay que hacerlo. ¿Sí? Realmente, ¿por qué? Porque el artista no puede dejar que su obra, ¿sí?, pierda valor. ¿Sí? Tiene que hacer todo lo posible porque justamente esa obra entre en cadena de valor. Yo agregaría solamente, Néstor, para Edwin, que tiene la inquietud, y el compañero, que también tiene la inquietud, diría, por supuesto, la Escuela de Bellas Artes tiene sus pensum, su diseño, hay que estarlos revisando, hay que estarlos mirando y evaluando a ver si están acorde con la realidad, no tanto, sino con la misma realidad nuestra. Sí debe haber, de alguna forma, que sepamos que no es lo mismo enseñar en Santa Marta o en Montería arte para una región que enseñar en el distrito, en Chelsea, en Nueva York. Por supuesto que estamos frente a un sistema distinto. Acá no existe ese sistema, es un sistema deprimido. Y en lo que se refiere a la academia, claro que es como pensar, bueno, alguien que estudió mercadeo se va a dedicar a ser marchand, dealer o galerista. No, si no sabe de arte tampoco lo puede hacer. En el caso del arte, yo digo que el artista se forma en la academia y él se da cuenta si le pesa más la creación para sus propias obras, o de pronto le puede interesar muchísimo más la gestión o la filosofía y el pensamiento sobre el arte, y él va mirando a ver qué disciplinas tiene que complementar. Entonces, tiene que aprender a escribir si lo que va a hacer es un comunicador de arte, un crítico de arte. Tiene que estudiar si lo que quiere ser es un curador de arte. Y tiene que estudiar mucho, o por lo menos tener conocimiento básico si lo que quiere es montar una galería de arte. Hay instituciones que no tienen nada que ver con el comercio del arte. Por ejemplo, este es el caso de los museos. El museo, según el ICOM, que es la institución que rige a los museos a nivel del mundo, y América Latina se acoge a esto, y es un apéndice de la UNESCO, el museo que venda arte, que promueva la venta del arte, que negocie arte, deja de ser museo. Y esa es una de las cuestiones rígidas que todavía permanecen. En algún momento el museo era solamente para disfrutar y contemplar el arte. Hoy, los que hemos diseñado nuevas propuestas, y en este caso yo hablo a nombre de MUSAC, nosotros hemos priorizado, por ejemplo, la parte educativa y formativa, porque también creemos que eso incide a futuro en que una sociedad se formó más con relación al arte, puede estar más entendida, puede terminar apreciando el arte y puede
empezar a comprar y a consumir arte. Ese sería. Listo, un puntico nada más, algo así como una coda. El programa de artes plásticas de la Universidad Atlántico siempre ha tenido una galería de arte, donde exhiben sus egresados, exhiben sus estudiantes también, y se hace un calendario anual. Y nunca realmente ha vendido obras de arte allá por política. Por ser universidad pública, no se vende obra de arte. Eso no indica que uno como director de la galería puede ser puente entre artista y comprador, ¿sí? Pero nada más. ¿Sí? Así el es. artista se entiende con el comprador y negocian su obra de arte, tal, pero nosotros no intervenimos en ese aspecto. En un caso como Montería, donde no hay coleccionismo, lo que hemos hecho es facilitar, eso que tú dices, facilitar los nexos, porque sí nos interesa que ojalá en las ciudades medianas nuestras, Montería, Sincelejo, Valledupar, Riohacha, se inicie el coleccionismo y que se vea, no solamente como una inversión individual de capitales, sino que también se vea como un crecimiento del patrimonio cultural de la misma ciudad. O sea, cuando hay obras de artes, de buenos artistas, hay buenas esculturas en el espacio público, hay magníficos edificios de conservación, eso acrecienta el patrimonio de cada ciudad. Y hay que verlo desde ese punto de vista también. Perfecto. Una última pregunta la formula Julio Verbel. Dice, ¿qué opinión les merece cuando el arte trasciende las galerías y llega al mercado audiovisual y de contenidos multimedia y muestra la cultura caribe de una manera más cercana y comercial? Yo creo que me la debes repetir, Edwin. Dice, ¿qué opinión les merece cuando el arte trasciende las galerías y llega al mercado audiovisual y de contenidos multimedia y muestra la cultura caribe de una manera más cercana y comercial? Sí, eso ya lo habíamos contemplado en las nuevas plataformas del arte y en la circulación del arte y sobre todo esta nueva tecnología y estos nuevos canales no los podemos desechar, por supuesto. Yo tengo algunas prevenciones de la tecnología y no solamente para mercado del arte. Incluso tengo prevenciones en el sentido que lo virtual, en este momento, todos nosotros podemos entrar a los museos que queramos, en París, en Londres, en Nueva York, en Bogotá, sin ir y sin ver la obra de arte. Aquí tenemos una pantalla, hay unos programas y vemos el arte, pero eso jamás va a reemplazar esa emoción que tú sientes cuando estás al frente de una obra de extraordinario valor, llámese histórico, llámese contemporáneo, y estás físicamente al frente de la obra. Se sienten muchas otras cosas. O sea, estar frente a un Velázquez, pues sí, yo lo puedo ver y el render del museo es maravilloso, pero no me reemplaza esa vivencia y esa experiencia personal. En el caso de los artistas, divulgamos a través de estos nuevos canales. Podemos incluso negociar la pieza, la obra, a través de los nuevos canales. Pero eso es como lo que pasábamos del libro. El libro no se va a acabar. Sí, existen los nuevos medios, pero mira, estamos viendo a nuestro amigo Néstor con su biblioteca riquísima al fondo, detrás. Los libros continúan, ¿verdad? Y las galerías y la visita al arte y la conexión y el placer que produce y la cercanía que produce el arte, eso yo creo que va a sobrevivir a pesar de toda la sofisticación y toda la tecnología. No sé, Néstor. Sí, bueno, el mundo cambia y dentro del sistema de arte cambian muchas cosas también. Por supuesto que se abren posibilidades de difusión, de comercialización, perdón, de difusión y de circulación de la obra de arte, ¿sí? Y todos estos canales audiovisuales y canales digitales son importantísimos para eso.
hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos. Yo no me cierro realmente a eso. Yo diría que habría que aprovecharlos, ¿sí? Porque también es cierto que muchas prácticas artísticas hoy en día tienen esa naturaleza, ¿sí? De ser, de ir justamente por unos medios, ¿sí? Que son no medios objetuales, ¿sí? Sino son medios digitales. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos artistas que plantean videos, ¿sí? Y el video muchas veces no es para ser visto dentro de la galería o para ser visto entre el museo, sino es un video que se saca, ¿sí? A otros espacios, se saca, por ejemplo, a la calle, se proyecta en, en la fachada del edificio, ¿sí? O se pasa justamente por otros canales, por ejemplo, se muestra en salas de cine, ¿sí? Hay videos antes que se han mostrado en salas de cine. Entonces son cambios que se van dando, ¿sí? Ampliaciones, yo diría, de la frecuencia que en la mayoría de las veces son bienvenidos. Y si todo contribuye para la difusión de la obra y para la circulación de la obra, pues bienvenidos. Y del carácter de obras. Claro, por supuesto, dependiendo, por supuesto, sí. Sí. Bueno, Néstor y Cristo, creo que no tenemos más preguntas por el momento. Hay muchos comentarios agradeciendo pues este espacio, agradeciéndoles a ustedes dos que hayan compartido todas estas reflexiones, todo este conocimiento alrededor de lo que es el arte en el Caribe colombiano, esas diferenciaciones importantes de lo que debe ser un artista, de lo que debe ser un dealer, de lo que debe ser un curador, o sea, todas esas precisiones que realmente nos enfocan en lo que debemos tener presente y el agradecimiento sincero de todos los presentes. Muy buenos comentarios por todo el desarrollo de esta sesión del día de hoy. Así que también de parte del Banco de la República, a ustedes dos, muchísimas gracias. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Chévere. Gracias a ustedes, felicidades. Perfecto. Los invitamos entonces a que nos acompañen el próximo martes en el cierre de este seminario y también los prevenimos porque la semana entrante iniciamos un taller denominado Selva Virgen entre la paradoja y la distopía con Oscar Leone Moyano, un artista muy conocido por todos nosotros de Santa Marta y que tiene unas propuestas maravillosas, así que invitamos a todo el sector artístico para que estén muy atentos a esta convocatoria que vamos a empezar a difundir este fin de semana por las redes y para que participen también de este espacio. Pero nos vemos entonces el martes en el seminario Reflexiones sobre el arte colombiano, arte y academia en tiempos de pandemia. Muy buena noche para todos y muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Gracias.